Yo- Y vamos a hacer así. Bien, ¿ves ahora? Solo Ale tiene el micrófono abierto y déjalo abierto. Un poquito, sí. Ok. Y, y voy a hacer esta pequeña introducción. Había de tarea que traer un cuento para contar. ¿Bien? La introducción para el cuento va a ser la siguiente, que es como una de las dinámicas para perfeccionarse en el arte de contar historias, de narrar cuentos, en el arte de la narración oral y de la exposición. Un concepto de la PNL, que creo que justamente ahora lo está por cursar Facu, que es el de modelado. Modelado no es como pasar por una pasarela moviendo las caderas, sino que modelado es captar una excelencia que tiene alguien y aprenderla. Es una forma de aprendizaje. Decidir, bueno, capto este aprendizaje y empiezo a hacer los pasos necesarios para absorber esa información y poder hacer lo mismo. Entonces vamos a ver dos tipos de modelado, brevemente. Un modelado como espontáneo y natural, que es imitar. Entonces, cuando yo encuentro a alguien que cuente un cuento, por ejemplo, ustedes tienen de referencia cuentos míos, y lo que pueden hacer es imitarme. Imitar a Germán. Punto. Esa es una manera de modelado, es una manera de aprendizaje, por imitación. Los nenes aprenden por imitación también, muchos. Y a veces hasta cuando dicen alguna palabra, la dicen exactamente igual que esa vez que la escucharon de esa persona. ¿No? Entonces es un modelado natural. Imito a la persona que hizo eso de manera asombrosa, genial y maravillosa. El otro modelado es un modelado como más mecánico, más intelectual, que es analizar qué fue de la otra persona lo que hizo que me gustara la historia. Y es un poco más complejo porque hay que tener más insight, más un proceso interno de más observación. ¿Bien? Entonces, nosotros podemos ver un montón de gente que es buena oradora, pero ahora lo vamos a ver con un ojo de modelador, con un ojo de aprender qué es lo que hace. Y parte de nuestro ojo va a ser, si fue bueno lo que hizo, lo imito, y parte del otro ojo, de nuestro ojo, con el otro ojo, lo que vamos a hacer es analizar y decir, esto fue lo que yo voy a captar de acá y de lo que me voy a apropiar. ¿Bien? Bien, entonces, Ale, ¿quisieras por favor compartir tu cuento, la tarea de hoy? Luján, Alejandro Luján. Sí, mira, no, te voy a ser sincero, no pude hacerlo. ¿Tienes uno, no? No, ando de viaje. Mira, ahora estoy en una cafetería. Oh, qué lindo. Bueno, contame. Seguí contando la historia. Yo soy de Córdoba y vine a un encuentro de tatuadores en Rosario. En el medio de eso, eh, conocí a una chica de Santo Tomé, que queda más o menos cerca. Eh, Cuestión que empecé a conversar con esta chica y cada vez que eh, adentrábamos más a la intimidad, eh, historia corta, como que nos fuimos enamorando, fuimos pegando onda así. No terminé yendo al encuentro que iba a ir, que era un encuentro medio de tatuador, Band of Gypsies se llamaba el encuentro, era como algo bohemio, donde me estoy explorando yo porque quiero poner un grow shop que sea un lugar de encuentro allá en Córdoba, en un barrio bohemio que se llama Güemes. Y empecé a investigar sobre lo bohemio, lo gitano, lo artístico, lo anarquista, lo intelectual. Y estoy en un viaje por las rutas de la Argentina. Ahora estoy en Santa Fe, en un café, porque no encontraba otro lugar. Eh, y, y nada, eso es lo que estuve haciendo estos días. Ayer eh, estuve conversando y conociéndome más con esta persona, con esta chica. Y, y nada, ahora no sé si voy a ir para Buenos Aires o porque me invitó un amigo que justo también va para allá, eh, que hay un encuentro de artistas, me prometió que íbamos a salir con Catriel, no sé si lo conoces, Catriel y de Sí, el Catriel y Paco trapero. Moreto, el trapero.
y dije, bueno, puede ser una buena experiencia, ¿por qué no? Pero al mismo tiempo miedo, porque estoy así a la deriva, ¡Wow! y nada, absorbiendo, y con esta chica aprendí un montón, es como si hubiera pasado toda una relación de años en una semana. Me peleé, tuvimos encontronazos, vivimos juntos, nos enamoramos, hicimos el amor. Nada, fue como demasiado en muy poco tiempo. Y en el medio de todo eso, que bueno, hago el cursito mientras tanto, mientras ella iba a trabajar, eh, y me resirve, y nada, estuve en esa, y ayer justo eh, tuvimos como una discusión, y nada, hoy se fue la madre y yo continúo mi viaje, y por eso no. Me estuve Fantástico. pensando en la historia, igual estaba Sí. pensando en algo de una cascada de arena, con Esta es una historia igual fantástica la que un viaje. contás, re atrapante. O sea, lo que hiciste recién, Increíble. me ha pasado esto, tenés un 10, ahora ya está, tenés un 10. Lo lograste, sacaste tu 10. Ahora, me ha pasado esto. Antes, para contar esta historia, a veces los ponía en equipos, en grupos de a dos, y uno le contaba la historia al otro. Y tenía que ser una historia así, o sea, una historia natural, como la hiciste vos. O sea, y me pasó más de una vez, y esto es lo loco. Que terminan las reuniones, y dice, no, acá no salió la cosa bien, no, porque uno de los equipos dice, no, uno puede contar la historia, pero el otro no. Y dice, y el que no le dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no podía? Y es que justo le venía diciendo a mi compañero, me contó la historia, una historia hermosa, y le venía contando a mi compañero que yo en realidad no puedo contar historias. Soy malísimo contando historias porque cuando era chico tuve un accidente en el que, y empieza toda una aventura increíble, y cuento una historia increíble, y yo digo, muy bien, es eso, lo haces, pero no se daba cuenta que lo hacía. Y había contado todo un relato y toda una historia, y todos Claro, estábamos, wow, el viaje bohemio, el viaje de Gypsy, el viaje gitano que estás haciendo vos. Esa es la historia. Es eso, es algo humano, es algo natural, bueno, espontáneo. Muy bien. claro, no responde a la consigna, ¿no? Pero bueno, Sí, es lo que responde me a la estuvo pasando consigna. estos días, y quería Podés bueno, sí, porque me metaforizarlo afectó. más si querés y Me decir, terminó bueno, afectando. claro, podía decir, yo soy un coyote y me fui a un viaje porque vio una señal en el cielo y se puso a hacerlo mucho más abstracto, pero así estuvo interesante. Claro, Porque en realidad también así es como lo contamos a bueno, veces en la cotidianidad. Y lo que queremos enriquecer es eso también, no hacer solamente eh, charlas TED o cuentos de cuentistas, sino también enriquecer nuestra manera espontánea de exponer nuestra historia, de contar nuestra historia. Bien, ahora Ale, te voy a pedir que silencies tu micrófono. ¿Puedes silenciar tu bueno, micrófono? Ahí está. Así no se escuchan los ruidos cuando cuenta el siguiente la historia. dale, Ah, perdón. tratando de maniobrar. Ahí está. Muy bien. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién va a contar su relato? Ahí está, Facu. Qué rápido. La mano más rápida lo este. Entonces, adelante. Vaquero. Bien. Esto fue en enero, segundas semanas de enero. Habíamos arrancado una navegación en un barco llamado Galileo. Es un barco de 38 pies, el que llamamos el más chico de los grandes. Un barco a vela, que tiene también motor, se llama motor interno, es un barquito, el motor interno es un motor que está aquí. Acá está el barco, está la popa, la parte trasera, y acá está el... Y bueno, a velas, por supuesto. ¿Qué era lo que iba pasando? La segunda noche de la navegación en la que habíamos zarpado, el motor se nos rompió. Si bien tenés vela, no tener motor significa que si no tenés viento y tenés corriente que te lleva a la costa, te la pones contra la costa. No hay con qué darle. Estuvimos salvándonos y navegando para meter más en contexto, habíamos zarpado desde Ushuaia hasta una isla llamada Isla de los Estados. Ustedes tienen Tierra del Fuego, y en la punta de Tierra del Fuego hay una isla ahí, que por si no la conocen, porque la mayoría de las personas no la conocen, que se llama Isla de los Estados. ¿Escucharon hablar alguna vez del faro del No, fin del mundo?
¿no? ¿Nunca? Del Faro No. del Fin del Mundo, tipo Julio Verne, eso. Sí, Bueno, Julio Verne escribió un libro llamado Faro del Fin del Mundo, sí. un farito que tenemos nosotros en Argentina. Y unos franceses lo reconstruyeron. Bueno, hicimos toda una transición, dormimos en el faro, estuvimos explorando por la isla, buscamos la historia de la isla de los Estados, que era un presidio, el peor presidio que te podría pasar en la historia, porque llega a ser menos 20 grados ahí en invierno. Mucha gente se suicidaba, se tiraba al agua, pasaba de todo. El punto acá no era en la ida, el punto acá es en la vuelta. Cuando pasamos por el canal Beagle hay un golfo que se llama Golfo San Jorge, es un golfo majestuoso, enorme, que parece que no termina más y que el viento te da por todas partes. En ese momento no teníamos viento, con el poco viento que teníamos entramos al golfo. Entonces entramos, nos arrimamos y fondeamos, es decir, tiramos el ancla. Nos quedamos. En ese lugar ya habíamos ido. Habíamos ido y conocimos a un señor que vive en esa zona. Es una zona que no hay humanos, no hay rastro de humanos, todo es, me sale callejero, pero por decirlo de una forma, todo es salvaje, mejor dicho. Son toros salvajes, caballos salvajes, todos los animales que ven ahí son salvajes. Y esa persona sobrevivía ahí. Resulta que hay una pequeña cabaña, una casita, que él la reconstruyó de cero en su supervivencia, y nosotros lo fuimos a ver. Se llama Sergio. Y es más, él me dio una foto de ahí, que acá está su firma, Sí. que lo habíamos visto, y esta es la foto que sacó. Foto del patio trasero del refugio de Puerto Español. Estábamos en Puerto Español, se llama el lugar. Él nos contaba una historia, al igual que estamos acá contando. Nos contó sobre cómo él, al faltarle proteínas, al faltar nutrientes, que si bien recibía fideos, arroz, comida, verduras de otros barcos, le faltaba nutrientes, le faltaba fuerza, entonces tuvo la necesidad de tener que cazar. Está sobreviviendo en el medio de la nada, entonces tenía que cazar. Y comenzó a pensar, bueno, ¿qué cazo? Tipo, ¿cuál es un animal que fue inculcado acá por el ser humano y que me va a alimentar bien? El toro. Wow. Un animal de 800 kilogramos, por no decir una tonelada, 800 kilogramos con una fuerza bestial que ya le voy a contar qué clase de fuerza tiene un toro. Y nos contaba los 6 toros que él cazó, las diferentes anécdotas, los momentos de supervivencia, de cómo él los enlazaba con su cabo y los ataba contra los árboles y lo detenía así hasta poder pegarle un mazazo en la cabeza y matarlo. Fa. Resulta que uno de los toros que más le enseñó, porque un amigo mío tiró una gran pregunta y es, claramente si estás cazando con un toro, cada uno de ellos, que es un momento de supervivencia, algo te tuvo que haber enseñado cada uno de ellos. Y dijo, excelente pregunta. Hay uno en particular que fue el que más me enseñó. Resulta que mientras que él estaba caminando ahí por el bosque, revisando sus trampas, porque inventó su propio sistema de trampas para toro, él estaba caminando ahí por el bosque y resulta que de repente una de las trampas ya no estaba. Había desaparecido. Y él se quedó como, ¿dónde está el toro si ya desapareció? Buah, no sé, no lo encontró, tuvo que rehacer la trampa, tuvo que volver a hacerlo, bueno, pasa al día siguiente. Al día siguiente, mira a las colleras y se da cuenta que hay un toro. Dice, maldito toro, vos seguramente te robaste mi trampa. Bueno, lo dejó ahí, lo dejó estar. Pasaron varios días y seguía viendo que el toro sigue estando ahí. Ahí pastando el pasto, tipo comiendo. Y él se queda como, pero ¿qué onda? ¿Por qué sigue ahí? Fue y cuando se acercó se dio cuenta que el toro estaba acorralado entre los árboles. Se había llevado la trampa y tenía el cabo atado alrededor y se atoró entre los árboles y se quedó en esa posición ya durante días. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando el toro lo vio a Sergio, él, por cierto, los toros, aunque no parezca, son bastante inteligentes, ya sabían que hace días que comenzaron a aparecer sus hermanos y que era por Sergio. Entonces ese toro lo reconoció. Ese toro lo vio a Sergio y lo reconoció. ¿Y qué dijo y en qué pensó?
acá voy a morir, Oh, acá voy a morir. Y cuenta Sergio que en un momento, con sus ojos que no lo podía creer en ese momento, que el toro pega un brinco tan fuerte que el árbol en el que estaba atascado lo tira. Lo tira y el toro se va corriendo con el árbol que lo tiró arrastrándolo. wow. Sergio se nos queda mirando y lo finaliza con esta frase. El toro no supo que podía hasta que tuvo que llevar al límite su estado de supervivencia para demostrarse a sí mismo que podía. De ahí saca su fuerza interna. Fin. Excelente. 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 Y Facu, te tengo que decir que te adelantaste un paso más en lo que va a venir ahora. Hiciste algo, hiciste un fenómeno, hiciste un pequeño fenómeno que ahora voy a describir cómo se llama, pero muy bien esa historia. Bueno, Voy a anotar. Pau, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, muy bien. Disculpen, no pude entrar a la hora, pero entré ahora nomás. Está muy bien. Sí. Bueno, estamos contando la historia. Recién te digo que Ale dijo, no, mirá, no tengo historia, no preparé historia porque estoy en medio de un viaje y empezó a contar una historia hermosísima, re interesante. Y lo que teníamos que hacer ahora es un poco escuchar, en realidad no solamente ahora, a partir de ahora en adelante, y modelar, o sea, extraer las experticias de cada uno y ver qué es lo, lo que me llama la atención del otro, lo que vuelve atractivo el viaje. Por ejemplo, en la historia de Facu, a mí particularmente, lo que sentí que le dio realismo a la historia es que hizo descripciones muy precisas. No demasiado extensas, pero agarró y dijo no, porque la proa, la popa, y acá está el motor, y el motor se rompió. Cosas de descripciones que le dan realismo y que no quedan algo que queda como demasiado inventado. Era real, porque entonces lo pudo describir. Y aunque no sea real y sea fantástico, las descripciones le dan realismo. En la historia de Ale, lo que a mí me llamó la atención fue que era una aventura. O sea, estaba viviendo una aventura real, con idas y venidas, con imprevistos, con cosas hermosas y así, sorpresas, como ese efecto. Y así cada uno. Voy extrayendo, capaz me gusta cómo mueve las manos uno, y empiezo yo a imitar, a copiar o a tomar elementos de lo que considero que me vuelve un mejor narrador oral. Entonces vamos a seguir al siguiente. ¿Quién quiere contar su historia? Chan, 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 chan. Están muteados, así que se desmutean o levantan la mano o algo así. Lo van a tener que contar tarde o temprano, la contarán. Vamos, chan. Si no, elijo yo, ¿eh? Risas, movimiento, pero no escucho sonidos. Listo, Marisa, cuenta la historia. Bueno, estaba esperando, me tuve que ir un ratito. Bueno, les voy a contar la historia y la verdad que por ahí soy un poco efusiva por ahí para contar, ¿Me gusta? pero por ahí también siento que soy media monótona, así que no sé cómo va a salir. Y la historia que les voy a contar tiene que ver conmigo y con la mitad de mi vida prácticamente. Y lo que pasó es que un día, hace casi 20 y pico años, se me apareció mi ángel de la guarda. Todos tienen ángel de la guarda, ¿no? O al menos eso creo. Lo vi, mis hijos eran bebés, estaban durmiendo, y de pronto sentí como un airecito que pasaba, y con una túnica blanca, y era muy joven y delgadito. Más allá de asustarme, porque tal vez era lo que siempre me imaginaba, que me podía pasar si tuviera un de ese tipo, lo tomé como con total naturalidad. Y a partir de ahí empezaron a pasar cosas un poco extrañas para mí. No es verdad esto que está pasando, es un sueño, pero no estaba dormida, me acababa de acostar.
Y entonces empecé a preguntar, digo, ¿es real? ¿No es real? Y empecé a hacerle preguntas y que me contestara con estrellas fugaces. Fue como tratar de confirmar que era cierto. Y cuando tenía una respuesta, veía estrellas fugaces, pero seguía negando, no, no es real, no, esto no me está pasando, no puede ser. Soy yo y me estoy volviendo loca y entonces no sé qué me pasa. Y bueno, entonces digo, no puede ser posible. En mis caminatas empecé a sentir como que hablaba y otra vez, digo, no estoy hablando y me estoy volviendo loca, pero hablaba con alguien que tenía mucho humor y era un humor parecido al mío. Y por ahí sentía como cosas que tenían que ver conmigo en el momento que estaba transitando. Y una de las cosas que me dijo en ese momento fue, era el atardecer, yo iba volviendo de mi caminata por una arboleda, un lugar bien bonito para mí. Y me dice, ¿ves tu sombra? Dice, es más larga porque ya la luz es más corta. Dice, mientras menos luz, más larga es tu sombra. Y en el mediodía todo está más iluminado. Y eso me quedó como muy grabado. Y así como eso, un montón de historias más o de preguntas que yo me hacía y él me respondía. Y seguía pensando que estaba loca, pero él jugaba conmigo mientras yo caminaba. Entonces por ahí pasaba por una luz y me parecía un pájaro, o se apagaba la luz, y era como que teníamos una conversación así un poco loca. Seguía pensando que eran cosas mías. Entonces dije, bueno, dame más señales. Y empezó a enviarme plumas. Yo cuando tenía como un mensaje, sentía su presencia con una pluma. Y él jugaba y yo también, y nos divertíamos. Y la verdad que empecé un día a sentir la necesidad de registrarlo. Entonces cuando recibía el mensaje, lo anotaba en un papelito y lo tomaba como un regalo personal. Después ya empecé a anotarlos con el teléfono y me los enviaba como mis propios mensajes. Y entonces con esto de los mensajes, de los momentos eureka, de los momentos ajá, no sé si los conocen, que por ahí está bueno empezar a conectarlos, dije, bueno, los empiezo a registrar, algo tiene que pasar con esto. Y así fue como llegó la pandemia y todo empezó a movilizarse y a caer por su propio peso. Y con la pandemia un día decidí que iba a poder empezar a bajar todos esos mensajes. Entonces me tomé mi tiempo y empecé a bajarlos y a dibujarlos. Y cada vez eran más grandes los momentos ajá, ya la realidad era un momento ajá mismo, era una conexión permanente. Y en el lugar en que estaba ya eran colores, ya eran dibujos, preguntas. Y yo estaba como muy conectada a mí, empezó a pasarme que empezaba a conectarme conmigo de una manera que no me había pasado nunca en mi vida. Y de pronto pasó que tenía imágenes por un lado, preguntas que me había hecho, y generó un juego que es juego de cartas. Y entonces le puse mi ángel secreto. Pero ¿y cómo lo jugaba mi ángel secreto? Entonces no sabía qué hacer con ella. Y empecé por preguntarme, ¿qué hago con esto? Y abrir un poco desde el mismo lugar que había iniciado, ¿no? Abriendo la mente a esto nuevo, a esto que estaba empezando a pasar, a preguntarme cuál era mi misión, mi razón de ser, a empezar a dar pequeños pasos y empecé a buscarle como ese giro que iba dando, ese giro. Y bueno, en eso estoy. Entonces descubrí que en realidad ese ángel secreto tal vez sea yo misma y que todos podemos acceder a él cuando queremos y realmente nos conectamos. Y bueno, ahí está, esperando. Y esto que vos trajiste con este taller de storytelling, lo que me hizo es volver a conectar
con esta intención de darle luz y salida a este juego que con tanto amor salió y de tanto tiempo, con tanto tiempo se fue amasando. Entonces siento como que está esa semilla, porque también está como dividido en dos, la parte del día y la parte de la noche, la tierra, y en ese desafío en donde sentía donde me sentía el obstáculo de no poder avanzar, el desafío, los miedos, los temores, pero que a la vez en la parte más profunda del juego es en donde está la semilla y la tierra húmeda, y esa semilla está como latente, y no se pregunta si está la luz, va a crecer, yo ya lo sentí, y con esto siento como haber podido visibilizar también una forma de poder entregar este juego para que salga a la luz. Así que, bueno, eso es mi... ¡Wow! Fue hermoso lo que trajiste, fue algo muy hermoso y me imagino que, no sé si les pasó a ustedes, como inesperado, ¿no? Esperaba algo todo inesperado, ¿no? ¡Wow! Bueno, muy distintos. Y pasa esto, en todos los grupos que hago, no sé si les voy a dar esta pista para que empiecen a observar que pase en todos los grupos, en todas las reuniones que hacen. Se forma algo que es como una constelación. Todas las personas que llegan a nuestra vida, en cualquier lugar, en cualquier momento, llegan y forman como una constelación, como que vienen y nos traen algo, nos traen una porción y armamos en cada grupo como una especie de mandala. Suena muy abstracto, pero va a empezar a cobrar sentido a poco con las siguientes historias. Bien. Paola, ¿querés seguir vos con tu cuento? Ahí está. Bueno, ya. Mi cuento es un cuento muy cortito que se llama La mariposa y la flor. ¿Ya? Había una vez, o cierta vez, un hombre le pidió a Dios una flor y una mariposa. Entonces, después de hacer su pedido, pasó un buen tiempo y un día lo llama la agencia de entrega de deseos pedidos a Dios. Y le dice, tu deseo ya está en el depósito de deseos pedidos de Dios. Entonces el hombre corrió, pero lleno de expectativas para ir a buscar su mariposa y su flor. Y cuando llegó al depósito, habló con el hombre que custodiaba todos los pedidos, le indicó dónde estaba, corrió, fue a ver su paquete, lo abrió, y cuando lo abrió, se encontró con una gran, pero gran decepción. Había un cactus, todo feo, y una oruga. Y dijo, pero, ¿cómo es posible que Dios se pueda equivocar de esa manera? O sea, yo pedí algo muy distinto. Y entre decepcionado y frustrado, y luego ya viendo que la realidad era esa, dijo, y bueno, Dios tiene tantos pedidos que probablemente y fácilmente pudo equivocarse en el mío. Y lo dejó ahí, no se lo llevó. Lo dejó y se fue. Abandonó el lugar, caminó, se olvidó y siguió avanzando en la vida. Y un día así como de la nada, se puso a pensar, ¿y qué habrá sido de ese lugar donde están los pedidos que se hacen a Dios? Y donde dejé yo ese cactus feo y esa oruga. Y volvió. Entonces, caminó hacia el lugar, habló con el señor que custodiaba y que guardaba las cajas y los paquetes con los deseos de Dios ya
entregados, abrió la caja y fue invadido por un tremendo asombro, porque el feo cactus había dado a luz la más hermosa flor del lugar, de múltiples colores, algo que jamás él había visto. Y cuando volteó la mirada, vio que la oruga se había convertido en una bella mariposa. Y esa es la historia. Qué lindo. Ah, Qué lindo, gracias, Pau. Muy linda historia, muy bella. También en cada uno tenemos un estilo distinto y veo cositas y podemos ir empezando a modelar, a copiar, a decir, esto, las pausas que hizo, lo atrapante de la historia que traía Marisa, o sea, hay algo que mantenía la atención continuamente. Sol, ¿tenés una historia para contar? Tengo. Excelente. Tengo. Bueno, mi historia se llama El cuento de Salvador. Yo tengo la teoría de que los nombres no son casuales. Bueno, que en realidad nada es casual, ¿no? Y mi abuelo se llamaba Salvador, mi abuelo materno, y le hizo honor a su nombre, salvó un montón de vidas. Ese es otro cuento. Estaba casado con mi abuela Inocencia. Tuvieron una sola hija, mi madre, Norma, y mi abuelo nos contaba cuentos, bueno, a mí, a mi hermana Pilar, mi Pilar, mi hermana Paloma y mi hermana Gracia. Entonces mi abuelo tenía una biblioteca divina, una biblioteca que heredó mi madre, y los que tienen mi edad, que me parece que acá ninguno tiene mi edad, tiene más de 50, pero los de más de 50 siempre se acuerdan de El Tesoro de la Juventud, que era como una enciclopedia que estaba en casi todas las casas de las personas a las que les gustaba mucho leer. Era como una enciclopedia que tenía de todo, cuentos, ciencias, lugares del mundo. Era como Wikipedia, pero en papel. Y estaba forrado con un género color bordeaux, con letras doradas. Eran 20 tomos. Y me acuerdo que a mí me encantaba el 17 porque ahí estaba un cuento que se llamaba Los tres pelos del diablo, que me encantaba, que no es el que les voy a contar hoy, pero era mucho más largo. Entonces, depende del tiempo que mi abuelo tenía, a veces nos leía un cuento o una fábula de Esopo, que eso también, de acuerdo a la edad, sabrán lo que es una fábula de Esopo o no, pero eran como muy cortitas y tenían una moraleja. Entonces, bueno, mi abuelo se sentaba con nosotras alrededor, mi abuelo Salvador, y nos leía los cuentos, y un cuento que le encantaba contarnos era el cuento de Latif. Abría el libro y se sentía ya ese olorcito que es único, el olor de los libros. Y vieron que los libros, mientras más viejitos son, más rico huelen, ¿no? Mientras más visitados están, el olor es diferente, es particular. Entonces contaba la historia de este pordiosero, que se llamaba Latif, que era un hombre muy, 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 muy anciano, vivía en una aldea muy miserable, no tenía ni nada. Dormía en los zaguanes y si llovía, alguno de los vecinos lo hacía pasar y le daba un plato de sopa, y si hacía mucho sol, se cobijaba debajo de un árbol y ahí pasaba sus días con los ojos cerrados, no se sabía si recordando, no se sabía si meditando. Contaban que había tenido una vida muy rica, con muchísimas experiencias, y era el sabio del pueblo. Tenía solamente un plato de madera en donde alguno le daba algo para comer y así pasaba sus días. Hasta que una mañana escuchan en la plaza del pueblo un ruido que nunca se había escuchado, raro. Eran cascos de caballos y era la guardia del rey. Venían acompañados de su majestad también. Entonces el rey casi lo atropella a Latif, y una de las personas que estaba ahí le dice que cuidado, que ese viejito era el sabio más grande que tenían en el pueblo. Entonces el rey, con algo de soberbia, le dice, saca una moneda de oro, y entonces le dice a Latif,
bueno, voy a darte esta moneda de oro si me contestas correctamente a una pregunta que voy a hacerte. Y Latif le contesta, no, gracias, quédate con tu moneda de oro, ¿para qué la necesito? No necesito una moneda de oro, pero dime, ¿qué quieres preguntar? El rey le hace una pregunta que tiene que ver con unos recursos y unos bienes del reino que ninguno de sus analistas había sabido solucionar. Y Latif le contesta con mucha creatividad, mucha originalidad, le da una solución. El rey se va muy sorprendido, al otro día vuelve, y cuando vuelve va directamente hacia donde está Latif, se baja del caballo, literalmente se baja del caballo, se sienta en el piso junto a Latif, se saca las sandalias, le pregunta cómo había sido su día, le dice que su respuesta del día anterior le había ayudado muchísimo, y que tenía otra pregunta para hacerle, de otro tema que tenía que solucionar, que lo tenía hace semanas angustiado. Le hace la pregunta, Latif vuelve a contestarle de una manera llena de maestría, y entonces el rey le dice, Latif, te necesito que vengas al palacio y que formes parte de mis asesores, del grupo de mis asesores. Quiero ser un buen rey, quiero servir, pero necesito gente como tú, con esa sabiduría. Latif, poco por compasión, por servicio o por sorpresa, le dice que sí. El rey hace una señal y aparece al rato un carruaje que lo lleva a Latif al palacio. Llega al palacio, le muestran sus aposentos que estaban muy cerca de los del rey, un cuarto enorme, lleno de cortinados de terciopelo, una cama gigante con almohadas de plumas, pieles para cobijarse, en un costado una tina con agua tibia, con aceites, con pétalos de flores, sobre un sillón las mejores ropas, con puntillas, de seda, ropa exquisita, sobre unas mesas manjares de todo tipo, y empieza su vida en el palacio. Con el correr de los días, el rey cada vez le consulta más, y se empieza a llamarlo 2 veces por día, a la mañana, a la tarde. No solo le hace consultas respecto a sus deberes como rey, sino inquietudes que él tenía espirituales. Empiezan a hablar de la vida. Y a los 6 meses claramente se ha transformado en el favorito del rey. Prácticamente el rey no escucha a otra persona. Lo que por supuesto despierta la envidia y el odio de los demás miembros del consejo, de la corte. Entonces se reúnen con el rey y le dicen, Latif, de quien tú dices que es un sabio, un maestro y tu amigo, está conspirando para derrocarte. Y el juez dice, no es posible. Sí, sí es posible y lo puedes comprobar como lo hemos comprobado nosotros. Todos los días, a las 5 de la tarde, Latif se escabulle a una zona del palacio que ya no se usa, que está prácticamente en ruinas, saca una llave que tiene colgada, abre y se queda ahí durante horas, 3 o más horas. El rey finge no dar crédito al cuento, pero al otro día espía a Latif y lo ve a las 5 saliendo, yéndose a un lugar lejano ahí del palacio, saca la llave, escucha el chirrido de la puerta del rey, la puerta se cierra, el rey se acerca, espera unos instantes, golpea. Y desde adentro se escucha la vocecita de Latif. ¿Quién es? Soy yo, el rey, ábreme ya, Latif. Latif abre la puerta y lo que ve el rey es un cuarto vacío, sin ninguna otra puerta, sin ventanas, nadie podía entrar o salir, salvo por esa puerta que había usado Latif y ahora el rey. No había ningún mueble donde nadie se pudiera esconder. Y solo había un harapo en el piso, un plato de madera y una vara de caminante, como para usar de bastón. Entonces el rey sorprendido le dice, Latif, ¿estás conspirando para derrocarme?
No, mi rey, ¿por qué? Lo único que tengo es agradecimiento hacia ti. Y entonces, ¿por qué vienes todos los días religiosamente a las 5 de la tarde y pasas aquí horas? Y Latif le dice, hace 6 meses, cuando llegué aquí, lo único que tenía era ese viejo harapo con el que me vestía, ese plato de madera y esa vara que usaba como bastón. Y ahora me siento tan confortable con la ropa que he visto, con la cama donde duermo, con los manjares que como. Me honra tanto el lugar que me das. Es tan enorme el poder que siento de estar cerca tuyo, que vengo todos los días aquí y estoy con mis cosas para no olvidar nunca quién soy y de dónde vengo. Entonces mi abuelo hacía una pausa y cerraba el libro y nos decía, pollitos, nunca se olviden quiénes son y de dónde vienen. ¡Wow! Hermoso, Muy hermoso, muy hermoso. Tengo un tesoro acá grabado, porque esto quedó grabado. Bueno, gracias Sol. Y ahora, no sé si notaron algo en común que tiene el cuento de Sol con el cuento de Facu, que se adelantaron la tarea. Tienen algo en común el cuento de Sol y el cuento de Facu. En la estructura. ¿Alguien se da cuenta qué es? Chan, 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 chan. La descripción, los detalles. No, es otra cosa. Es algo más. Es más difícil de ver. Ahora vamos a seguir con esto porque es parte esencial de lo que hace una buena historia. En realidad es lo que lo vuelve un poco hipnótica la historia. Y es así. Es un principio hipnótico que se llama nested loop. O como historia encadenada. Los que contaron Facu no contó una historia. Y Sol tampoco contó una historia. Contaron 2 historias. ¿Se dieron cuenta? O sea, Facu, vos contaste 2 historias. Contaste la del viaje y contaste la que contó el cazador de toros. Son 2 historias, no es una. Sol contó 2 historias. Contó la de su abuelo y después contó la historia de Latif. 2 historias. Este fenómeno, esta tecnología, no sé si alguno de ustedes vio la película Inception, la de DiCaprio que se mete en los sueños. El origen en español. Claro, el origen, así. Entonces, DiCaprio lo que hacía era, se metía en el sueño de la persona y desde ahí movía cosas en el consciente, pero lo que hacía luego es meterse en un nivel más profundo. Entonces se metía más profundo en el inconsciente y después más profundo y más profundo. Y la estructura es la siguiente. Entonces, viene un relato. Como lo hizo Sol fue profesional directamente. Empieza un relato, empieza a contar una historia, la historia de mi abuelo cuando era chiquito, empieza la historia de Latif. Termino de contar la historia de Latif, cierro ese relato y termino el relato del abuelo, ¿no? Entonces hice un bache entre medio. Esto lo puedo hacer con otros escalones de profundidad. O sea, puedo contar historia 1, la dejo inconclusa, cuento historia 2, la dejo inconclusa, empiezo la historia 3, cierro la historia 3, cierro la historia 2, cierro la historia 1. ¿Bien? Esta tecnología, que es una tecnología de avanzada para llegar a niveles del inconsciente, está ni más ni menos que en las 1001 noches. En las 1001 noches, Sherazade hace eso. O sea, para los que no conocen la historia, es la historia de un sultán que después de que lo engañaron, no quiere que lo engañen más. Entonces lo que hace es se casa una noche con una mujer virgen y al día siguiente la mata. Y así va matando esposas hasta que conoce a Sherazade, que era contadora de cuentos, y empieza a contar las 1001 noches. No sé si son 1001, pero empieza a contar una historia que la deja inconclusa. Y como la deja inconclusa, no la mata. No lo mata él.
Ahora, bien, si conocen más o menos la historia, siempre, y después dentro de esa historia aparece otra historia, un personaje, tic, y empieza otra historia nueva y otra historia nueva, y entonces se va entrando profundo. En los niveles en los que va entrando, y en cada historia, trata de suavemente, muy abordaje indirecto, empezar a dar como una enseñanza sobre el valor de la vida, sobre la moralidad, para que el rey cambie su parecer con respecto a matarla después de tener relaciones esa noche con ella. Entonces, ella cuenta una historia dentro de una historia, boom. Día siguiente, bueno, van a dormir, lo que sea, nuevamente empieza el rey fascinado con la historia que quedó inconclusa y así tic, tic, y así hasta transformar su realidad interna, ¿no? Con respecto a eso. Bueno, dos cosas que también hicieron mucho Paola y Marisa, que es otra cosa que también vamos a ver, y vamos a interactuar así con eso, vamos a hacerlo funcionar juntos. Es que se veía mucho cómo estaban en la matriz de la historia. Cómo estaban en la matriz de la historia. Y esto responde a hay un concepto de la mente holográfica, la mente espacial, la mente de espacialidad. ¿Qué dice esta teoría de la mente de la espacialidad de la mente o lo holográfico de la mente? Es que la mente no está acá dentro, en este espacio dentro del cráneo. Y es un concepto muy arcaico. La mente es, para los que vieron Marvel y Iron Man, ¿saben quién es Iron Man? Bien, ¿saben quién es Iron Man? Perfecto. Bueno, cuando Tony Stark usa las computadoras de Tony Stark son así. Son como una cosa 3D que se mueve hacia alrededor. Así es la mente. Entonces, nosotros tenemos una relación espacial con la mente y la proyectamos holográficamente. Un buen narrador oral hace esto, entonces cuando está contando la historia está interactuando, moviendo las cosas, señalando cosas, está trayendo un objeto, empujando otro, haciendo lugar. ¿Bien? Esto de la mente holográfica funciona, mira, hasta yo lo he llegado a ver así. Cuando una persona nombra algo que es real y posible, lo nombra cerca. Y hacemos así, hacemos como este gesto, claro, porque agarré, le puse la mano así y describo así. ¿Bien? Todo lo real está cerca nuestro. Y cuando las personas cuentan algo como imposible, como una utopía, me pasó de estar una vez en el río y empecé a observar cómo movía la gente y cómo hablaba, y veía que había unas personas cerca que hablaban de millonarios. Eran gente como humilde, que hablaban de millonarios, hablaban de ¿cómo se llama? Steve Jobs, hablaban de Bill Gates, y hablaban de los millones y de todo lo que tenían y de las Ferraris y y ese tipo de cosas. Y cuando los nombraban, los señalaban lejísimos. Señalaban esa realidad lejos de ellos. Claro, porque el tipo allá tenía claro, y todo lejos, porque veían internamente, su inconsciente entendía que esa realidad era lejana a la suya y no estaban al alcance de la mano. Miren cómo pasa esto. Con respecto a los conceptos de irreal y real, tenemos lugares. Con respecto a lo positivo y lo negativo, tenemos lugares. Es decir, que nosotros tenemos un lado donde nos representamos las cosas positivas y un lado donde nos representamos las cosas negativas. Incluso una voz. Entonces, si ponemos las manos así y digo, imaginemos que en una de las dos manos tengo mi comida favorita y en la otra tengo una comida totalmente en mal estado y podrida, voy a saber identificar cuál es mi lado positivo y negativo. ¿No? Entonces, de este lado, y cuando esté mirando para este lado holográficamente, voy a estar pensando en todo lo positivo, ¿no? Porque esta es la comida favorita, o lo rico. Y donde me vino toda la comida que estaba en mal estado, acá va a ser, digamos,
el control de calidad. O sea, acá voy a criticar. O sea, cada vez que me oriente hacia acá o ponga mi cabeza así, voy a criticar, pensar en crítica. O pensar en, no, esto no puede ser, esto no es así, esto es feo. Y cuando esté así, voy a pensar de esta manera. Empezar a entenderlo en mí mismo me va a ayudar también a descubrir dónde está el lado positivo del lado negativo de la otra persona, y me va a convenir sentarme del lado que la otra persona holográficamente me va a superponer su lado positivo. ¿Bien? ¿Puedo hacer una pregunta? Con Sí, respecto a adelante. eso, una preguntita. Viste que también tenemos, aparte de lo que vos me acabas de contar, también tenemos como en el espacio lo que es nuestro futuro y lo que es nuestro pasado. Sí. ¿Tiene algo que ver con que de repente el positivo, por ejemplo, lo tengo acá, que sería la representación de mi futuro, y lo negativo lo tengo acá, que sería la representación de mi pasado, o no se asocian? Tiene algo que ver porque está en el espacio mental, pero la calibración de la línea de tiempo no siempre es una línea frente a mí. No, a veces es por atrás, A claro. veces es que te atraviesa y a veces es que va para allá. O sea, Pero en a este veces caso la sí, línea de esos son tiempo lados, es, claro. esto es algo usual, ¿no? Es como escribimos, puede ser un poco como escribimos. Entonces el pasado de este lado y el futuro de este lado, ¿no? Escribo para la derecha. Pero algunas personas van como en el río de la vida, así. Entonces mi futuro está adelante y mi pasado está atrás, otras en línea recta, y otras personas, y esto es más de la cultura, por ejemplo, aymara, ellos tienen el futuro atrás. ¿Sabías, no? Lo del futuro atrás, sí. Sí, que dicen que caminar al futuro es caminar de espaldas. Porque Claro, el porque futuro no lo ellos ves. lo que pueden ver es el pasado, no pueden ver lo que va a pasar. Entonces voy caminando y yo voy viendo las huellas que dejé en el tiempo. Exacto. Está buenísimo. Entonces, vamos a hacer ahora una pequeña dinámica en la que vamos a describir objetos. Voy a hacer dos dinámicas en uno. Vamos a describir objetos o lugares. Objetos o lugares. Y esto es, ¿y qué hay allá? ¿Qué hay en ese lugar? O acá, ¿no? Y acá hay un caniche que viene caminando despacito. Ah, que ahora que lo veo de cerca tiene pilas. Es ese perrito que viene, salta de la vueltita. Y allá, agarrado a un piolín, viene arrastrando un ratoncito de juguete. Entonces empiezo a describir movimientos, empiezo a describir cosas de manera de crearlo holográficamente. ¿Bien? Objetos. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer unas pequeñas descripciones. El otro le pregunta, ¿y qué más hay? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay? ¿Y qué más aparece? Y lo va como forzando a crear esa realidad. ¿Bien? Vamos a hacerlo, bueno, 2 y 3. ¿Se entendió la dinámica? Los voy a poner en grupos ahora. Y uno le va a preguntar, ¿qué hay ahí? Y el otro va a decir, ¿y qué más hay? ¿Y qué tiene? ¿Y qué viene ahora? ¿Y qué lo acompaña? Y el otro empieza a describir el cuento que se empieza a armar. No un cuento, sino objetos que aparecen, que hacen algún movimiento. Descriptivos, movimiento y la mente holográfica. Lo señalo, muestro el tamaño, la cercanía, la dirección. ¿Bien? ¿Entendimos? Excelente. Chun, 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 chun. Crear grupos. Añadir una sesión. Ahí está. Asignar. Y ponemos. Voy a hacer un grupo de A2 y un grupo de A3. Pregunto, Sí. ¿con algo que estemos viendo real o No, que tengamos cerca? es sin tengamos real, lejos? sin No. real, porque acá no hay ningún perro. Acá no hay ningún Vale. perrito. Entonces puedo ver No, eso, una porque estrella me- fugaz, hermosa, que aparece, y de golpe una nave espacial, no sé. Bien, entonces entren al grupo. Tienen que entrar en la cosita. ¿Les aparece? Sí. Ahí está, buenísimo. Chic, chic, chic. Chic, chic. Y entrar a la reunión. Chic. Y Paola también. Perfecto. Debería pausar la grabación. Bien. Así esto queda documentado en la grabación. Entonces, ya tenemos el objeto, tenemos un movimiento, tenemos qué lo acompaña, qué se va sumando en el objeto, y va apareciendo esta realidad tridimensional en la que yo estoy contando. Por eso es que algunos
narradores es como si están alucinando la historia, como estoy ahí, y lo agarraron y lo sacudieron y lo empujaron. Cuando está eso, esa tridimensionalidad que le da realismo, y está también las emociones que le ponemos, que es más que la tonalidad. Cuando en terapia, cuando en unas sesiones terapéuticas, un paciente narra una historia del pasado, narra un hecho y tiene emociones en eso, quiere decir que esa información todavía lo afecta emocionalmente. Tanto si me pone contento como si lo cuento afectado. Si cuento algo del pasado y lloro cuando lo cuento, quiere decir que todavía estoy súper vinculado emocionalmente, o sea que no se logró despegar la emoción, no pude liberar la emoción. ¿Bien? Sabiendo esto, yo sé que si yo en el cuento que voy a contar quiero embeberlo de coraje, de valor, de energía, le pongo energía. Si quiero que sea algo triste, realmente entro a esa emoción, ¿no? Dentro de la medida que pueda. Entonces esta tridimensionalidad la vamos a dar un pasito más hacia ella con una dinámica que se llama un raro y nuevo mundo. Y es así. En las primeras vamos a hacer una o dos vueltas como si claro, esto ya no pasa más, pero imaginen que estamos un poco en el pasado y tenemos esas fotos, fotos reales, o sea, antes de que sea todo digital, ¿no? Tenemos fotos, un montón de fotos, como alguien te pasa un pilón de fotos de su viaje y que vas pasando las fotos, ¿bien? Algo así. Entonces, no sé, el más jovencito es Facu acá, ¿sabe lo que son fotos, no? Y las mira en el celu. No, entonces tenemos las fotos, o no sé, en el iPad, no sé, las fotos, y describimos la foto, describimos la imagen. La imagen es de un lugar, y este es el lugar en donde va a suceder la historia. Pero solo voy a describir el lugar. Por eso es un raro y nuevo mundo. Primero lo describo así, visualmente. Bueno, veo unas montañas que tienen nieve en la punta. Hay un río, pero es de color púrpura y tiene como unas burbujas cuando llega. Y empiezo a escribirlo así. Describo una imagen lo más detallado posible. Que hay animales, hay esto y lo otro. ¿Bien? Un par de vueltas, un par de descripciones de dos, tres fotos. Luego, agiganto la foto, entro en la Matrix y empiezo a describirlo con VACO, con visual, auditivo, kinestésico. Y olfativo también. Como en la descripción que hizo Sol cuando describió el olor a libros y todos en el olor a libros lo sentíamos, le dio realismo. Mientras más sentidos tenga, más realista va a ser la representación. Más realidad va a tener esa matrix que creo. Entonces ahora puedo ver escuchar una cascada atrás, pero no la veo, la estoy escuchando y siento la fuerza del agua que cae atrás mío. Siento una brisa liviana que trae un sabor metálico, como tal vez una posible fábrica que hay ahí. Pero lo único que puedo ver es humo que sube y sentir ese olor metálico que trae el viento. Y ver adelante mío la tierra árida, probablemente por la contaminación que viene de ahí. Y allá a lo lejos, apenas visible, un río de color cobre. Olores, sensaciones, la fuerza del agua, siento esto, huelo esto, la sensación del viento, las imágenes, los colores. ¿Bien? Y lo más descriptivo posible. Puedo escuchar aves y ver animales y demás, y un mundo que creo. Entonces al principio la fotito, poco fácil, una pasadita de foto, y luego describir la matrix completa. Visual, auditivo, kinestésico y olfativo. Así que vamos a hacer salas, vamos a hacer unos 8 minutos para que todos tengan tiempo para hacer. Así que... ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a la dinámica? Dijiste 2, 3 fotos más o menos por persona. ¿Son Sí. 2, 3 fotos que tengan que ver, que se entrelacen, es decir, que tengan que ver o diferentes? No, totalmente, todas las dinámicas del día anterior y estas
son creatividad, improvisación, también para poder, vamos a ver por qué tenemos que generar una historia en tiempo real. O sea, así que tiene que ser creatividad, o sea, inventado. No vale recuerdo, ¿eh? No vale un recuerdo, tienen que inventarlo. Así que vamos a entrar en las salas. Chip. Chin, 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 chin. Vayan entrando, yo tengo la grabación. ¿No funcionó? Y grabado. Muy bien. Entonces acá vimos otra dinámica para crear y practicar esta idea de visual y auditivo kinestésico olfativo, la tridimensionalidad de la mente y meterse en la descripción, estar ahí dentro del cuento viviéndolo, por momentos. Otra cosa y otro recurso que es tomar un personaje, ser un personaje, como hizo Sol, y habló en nombre del rey por momentos y habló en nombre de Latif. Latif. Entonces, nos queda las claves mínimas y el acompasamiento. Acompasar y liderar. Acompasar y liderar. Entonces, ¿cómo metemos este principio de la PNL dentro de los cuentos? Y lo voy a contar así. O sea, acompasar es algo así como ir al compás o igualar lo que está sucediendo. Igualar lo que está sucediendo. Y liderar es dar una dirección, una intención, un movimiento hacia un lugar. ¿Bien? Nosotros lo que vamos a hacer es liderar hacia el estado deseado, ¿no? Si queremos transmitir pasión, voy a liderar hacia la pasión. Si venimos desde un estado de bajón, acompaso el bajón, estoy bajón, y lidero hacia el estado de apasionamiento, esto y lo otro. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos este cambio? ¿Y cómo sucede en la historia? Bueno, uno de mis mentores, Fernando Cooperman, una vez lo vi hacer esto en una dinámica, que hay un montón una dinámica terapéutica. Había un montón de terapeutas, psicólogos, counselors y qué sé yo qué, y gente de la PNL y coach, y preguntan, bueno, ¿quién quiere pasar al frente para hacer una dinámica? Y pasa una señora. Y la señora le cuenta, esto es muy ericksoniano lo que voy a decir, la señora le cuenta su problemática, con lo cual Fer dice, bueno, eso era, ¿sabes qué? Esto me hace acordar y cuenta una anécdota. Y se me hace acordar a cuando la señora estaba así, ¿no? Era como más chiquita y Fer era más alto. Y me hace acordar a cuando se fueron mis hijas de casa, que ya crecieron. Él se había divorciado, se fueron las hijas de casa y él se quedó con la gata, se quedó cuidando a la gata. Y la gata, y empecé a contar una historia que no tenía nada que ver, nada que ver. Y era como, ¿a qué va con esto? Y en un momento dice, y la gata ya cuando escuchaba que yo abría la lata y le ponía el limón al atún, ya se le empezaba a salivar la boca, yo ya la veía que empezaba a levantar la patito para pedirme. Cuando él hace esto, la mujer hace esto. Entonces, lo que yo me había dado cuenta en primer momento es que todo lo que había descrito en esa historia que parecía que no tenía nada que ver, era un acompasamiento de la señora. Porque él dijo, todo lo que estaba percibiendo, o sea, no nombró algo nuevo, lo nombró encriptado. Entonces la gata me miraba desde abajo. Y la señora lo veía desde abajo. Y por momentos y hacía esto, ¿no? Como la señora estaba con las manitos así, él hizo las manitos de la gata así. Y toda la descripción empezó a hacerle un match, un acompasamiento, una unión entre la realidad que describía de la gata y ella. Cuando él dice lo de la lata de atún y el limón, nota que hace esto la señora, como que le activa la salivación. Entonces ahí ya sabe que estaba enganchada en la historia. Entonces ya podía liderar. Y el liderar lo lideró para que levante la mano, para que sea visible para todos. ¿Bien? No lideró un estado.
Bien, esto sucedió, o sea, no es que es algo súper loco, sucedió en las historias que contaron, en las que hay un momento de identificación con el personaje, a un momento de sorpresa. Por ejemplo, en la historia, el momento de sorpresa, el momento de encontrarnos con la flor y con la mariposa, esos momentos en los que sucede ese estado en nosotros, el momento ajá, los momentos mágicos de Marisa, suceden en nosotros, solamente que tenemos que volvernos conscientes para pulir ese recurso que existe en el lenguaje, en el habla, en el contar historias. ¿Bien? Bien, ¿cómo lo voy a encuadrar esto? Voy a contar una pequeña anécdota. Hablando de esto, ¿no? De aprender de contadores de historias, yo estudié consultoría psicológica hace más de 10 años, cuando era presencial toda la cosa. Y dentro del grupo de aprendices, cada uno, me di cuenta que en el grupo en el que estábamos todos juntos escuchando al profesor, cada uno escuchaba de manera distinta. Había una escucha distinta, una posición distinta de cada alumno. Y había un profesor que era asombroso, era impresionante, era muy inteligente, muy capaz, se notaba que era brillante, transmitía todo con mucha pasión, y era un tipo que tenía unos rasgos medio nórdicos, parecía como medio nórdico. Y ahora, ¿por qué va la cosa? Porque en un momento hicimos unas reuniones de equipo por Skype, o sea, todavía no había Zoom, nos conectamos todos, cada uno de su casa, cada uno de nuestra casa, veíamos al profesor y para armar como un trabajo práctico, pero que necesitamos escuchar al profesor atentamente. Y el profesor contó una historia. Él era muy buen contador de cuentos, así que de él aprendí un montón. Esta persona de rasgos nórdicos cuenta, y él cuenta una historia de dónde venía. Y él, desde las tierras de donde venía, están los dioses nórdicos. Odín, Thor, no sé si los conocen, pero ahora viene esta historia. Y cuenta una historia de Odín, pero de Odín cuando era joven. De Odín antes de ser el padre de los dioses, cuando simplemente era un dios más. Entonces cuenta la historia de que Odín le había sido encargada la tarea de cuidar a sus hermanos. Y de repente nota que no los tenía cerca, estaba en el medio del bosque de Asgard, de las tierras de Asgard, no los tenía cerca, los busca por un árbol, por otro, por unos arbustos, nada. Se dio cuenta que los perdió y los buscó con desesperación por todo el bosque, agarró su caballo al lado, subió, trepó y voló todo Asgard y no encontró a sus hermanos y se sintió muy angustiado, porque la tarea que tenía que hacer, el cuidado que tenía que tener, no lo pudo tener por un momento de distracción, que nos puede pasar a cualquiera. Así que decidió hacer lo que hacemos cuando no sabemos cómo resolver algo, que es preguntarle a alguien que consideramos que es sabio. Y él tenía un viejo amigo, y cuando digo viejo, digo uno de los seres más antiguos de la historia, que era un cíclope gigante con un solo ojo, llamado Mimer. Este Mimer era tan antiguo como el tiempo mismo y por ende también sabio. O las dos cosas, era antiguo y al mismo tiempo sabio. Vuela con su caballo alado hacia donde estaba Mimer. Mimer era el guardián del lago de la sabiduría infinita, pero su cuerpo era tan antiguo, era tan viejo que no podía moverse, estaba acostado. Y se preguntarán, ¿cómo hará para defender el lago de la sabiduría infinita si está acostado y si no se puede mover? Porque su solo grito puede pulverizar a cualquier ser, o incluso una mirada muy intensa los puede pulverizar. Bueno, llega, saluda a su viejo amigo Mimer, Odín, y le dice, mirá, se me encomendó la tarea de cuidar a mis hermanos, los perdí, no sé cómo, no lo puedo explicar, desaparecieron. Se hicieron invisibles. Esto no sé si es magia, si es qué. ¿Podrías decirme, sabes cómo hacer para encontrarlos? Mimer dice, no sé. Maldición, bueno. Entonces, ¿me dejas tomar agua del lago de la sabiduría infinita? Porque yo sé que si tomo agua del lago de la sabiduría infinita,
enseguida puedo conocer el paradero de mis hermanos. Y Mimer le dijo, no, de ninguna manera. ¿Pero cómo? Si somos amigos, nos conocemos hace tantos años, compartimos tantas historias. No. Lo que pasa, mi querido amigo Odín, es que si la gente tomase el agua de la sabiduría infinita, las personas conocerían su destino. Y si las personas conocen su destino, el mundo y el universo dejaría de tener sentido. Todo se desintegraría. Ah, claro, tiene sentido, claro. Bueno, daría un ojo de la cara por tomar un sorbo de esa agua. ¿En serio? Dijo Mimer. ¿Darías un ojo de la cara? Odín tragó saliva, respiró profundo. Sí, sí lo haría. Entonces, trato hecho. Y Odín metió la mano en su cara hasta lo más profundo del ojo y se lo sacó para tirarlo al lago de la sabiduría infinita, al medio del lago. Y ya, habiendo cumplido con su parte, tomó agua. Entonces, en ese momento, supo dónde estaban sus hermanos y pudo resolver su tema. Ese sacrificio que hizo Odín, que no fue una lista luego de sacrificios que hizo también, que los transformó completamente, un sacrificio por un bien mayor le trajo muchos más frutos de los que él creía. Porque a partir de ese día, Odín se convirtió en el más sabio de todos los dioses. Porque cada vez que él tenía una duda o quería aprender algo o saber algo, lo único que tenía que hacer es cerrar ese ojo que le quedaba y mirar a través del ojo que estaba en el fondo del lago de la sabiduría, de ese otro ojo. Y sentado en cualquier lugar, con los ojos cerrados, podía ver a través de ese otro ojo, y así conocer lo que él quisiera conocer. Y de ahí viene el dicho, me costó un ojo de la cara. Entonces este hombre cuenta el relato, nos deja una enseñanza, consciente o inconscientemente, y luego todos nosotros que estábamos escuchando pudimos aprender algo más que narrar historias. ¿Bien? Entonces, el ejemplo, o sea, esta historia tiene todos los ingredientes estos, ¿no? O sea, conté una historia, en la historia hice lo del gato, o sea, hice lo del, ustedes son los oyentes, yo soy el profesor, ¿era muy obvio? ¿Se dieron cuenta? ¿Bien? ¿Están como muy en trance todavía? Salgan, nos despertamos, están todavía con el ojo de la sabiduría infinita. Entonces, conté la historia, la primera historia, hice acompasar a la gente escuchando, hice las exposiciones que ustedes hicieron, las posiciones corporales, hice así, copia uno, copia otro, hice, algunos escuchan con la cabeza así, otros escuchan así, tic, 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 cada uno escuchaba así, todos teníamos que escuchar con mucha atención eso que iba a decir, cuando todos estaban expectantes, ahí tic, metí la segunda historia en ese nivel y con el objetivo de, en el momento de tocar la sabiduría infinita, fue como una manera de aprendizaje a nivel profundo e inconsciente, ¿no? Entonces quería que todo, el momento de que se cierra el ojo y que se ve con esa visión trascendente, era como un ardid del tercer ojo o de una profunda calma y estado de meditación, en un instante. Una pincelada de la historia era eso. Bien, todo lo otro era un mundo fantástico, era totalmente, o sea, no era una anécdota que podía ser, no, el otro día tal cosa, no, un caballo alado, un gigante. Ese mundo mágico es como una forma de metaforización mayor, como hablar de historias mitológicas, ¿no? También en el teatro griego la catarsis funcionaba así. Había una enseñanza, una moraleja, pero todo era dentro de un mundo medio mágico. Llevar a un mundo mágico es
el trabajo, el trabajo indirecto. Es decir, en vez de decirle, bueno, yo ahora ustedes se calman, cierran los ojos y respiran y entran en meditación, ese instante de concentración profunda y sabiduría, en vez de decirlo directamente, hice toda una construcción para contar la historia, acompasar, tic, liderar, cerrar la historia. ¿Bien? La historia tenía estas cosas, esta cosa tridimensional, y así es como funciona. Entonces, abro un poquito acá el micrófono para... Si alguien quiere hacer una pregunta hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro todo esto, todo este sistema? Bien, recuerden que pueden ser más historias adentro de historia. O sea, pude haberme llegado a encontrar con Mimer y Mimer pudo haberme contado una historia o le contó a Odín. Y eso es un nivel más profundo. Incluso a veces la historia más profunda se olvida, queda olvidada, pero queda representada. O sea, queda actuando en mi interior con mayor profundidad. Bien, entonces, voy a compartir pantalla un momento. Si no hay dudas, sí, así, chic. Pero voy acá en vez de al casito. Ahí está. Entonces, esto ya lo hicimos. Este es el cuento dentro del cuento, el cuento hipnótico que trabaja con acompasar y liderar, con hacerle match a la... Ah, ya sé, ahora viene esto. Acá vimos que es un abordaje multinivel, historias y metáforas. ¿Qué historia nos contamos de nosotros mismos? Esto que trajo esta... Ale me ayudó a decir esta cosa de que no, que yo no puedo contar historias porque La persona se cuenta la historia que no puede contar historias, pero lo está haciendo. ¿Y cómo podemos transformar nuestra historia? El otro día estaba en modo silenciado Hernán, que me preguntaba, que estuvo escuchando ahí muy atento, pero estaba como, no sé, en modo... ¿qué dijo? Dijo algo así, como modo sigiloso, no me acuerdo, algo así. Y me preguntó después del taller, ¿cuál es la profundidad de transformación que puede tener una historia en una sesión terapéutica? Bueno, Erickson hacía eso, ¿no? O sea, Erickson contaba una anécdota que aparentemente no tenía nada que ver, pero que terminaba teniendo un profundo efecto, porque en realidad ya hay un montón de historias que lo están teniendo, ¿no? La historia de Marisa tiene un efecto profundo en ella, y esto, o sea, Marisa sin esa historia haría cosa distinta, tendría otros estados emocionales. Ale sin la historia, o mismo Facu, o los cuentos... Cada uno de nosotros, el cuento de su abuelo, de Sol, o sea, sin esas historias, o sea, nos afectan tanto, ¿no?, las historias que traemos, que lo maravilloso es que podemos contarlas. O sea, podemos contar nuestra propia historia y reescribir y decidir de qué manera contarme a mí una historia personal y transformarme. Bien, entonces estos son los patrones hipnóticos que usaba Milton Erickson, ¿no? Ya dijimos un par. Esto me recuerda a... es la entrada. Hay un patrón que se llama mi amigo John, my friend John, mi amigo Juan. Entonces cuando una persona viene con una problemática, che, me cuesta dormir, no sé qué, ¿sabes que mi amigo Juan le había pasado eso de que no podía dormir, hizo esto, lo otro, hizo esto y así, probó esto, probó así, pero con esto le resultó? Pim, listo. Acompasar y liderar, amigo Juan. De manera súper simplificada. Otra manera en la que se... puede hablar libremente sin las leyes, digamos, de lo que tiene que ser verídico o no, es el otro día tuve un sueño. ¿Sabes que el otro día tuve un sueño? Y esto me hace acordar del sueño, porque vos en el sueño podés decir lo que sea. Volaste, hiciste esto, lo otro, sin total es un sueño. O sea, cuando vos contás una anécdota de un amigo, bueno, pero esto es verdad o es mentira. Si es un sueño, es un sueño. Puedes romper todas las reglas que quieras. O con las anécdotas personales, como hicimos algunos, ¿no? Contar una anécdota personal. Otra manera de inducción a esta forma metafórica es imagínate, empezar con la palabra imagínate. Imagínate que
Y esa es la puerta de entrada para relatar algo. Imagínate que ahora, y relatas una historia, que ahora sos una persona que escucha la historia que contaste y al contar la historia podés representarla en forma de animales y puedes elegir qué forma de final tener dentro de ese mundo metafórico y así usarlo como disparador. O sea, con estos hay infinitos más, ¿no? O sea, estos son como los puertas para entrar a estas inducciones de trance. Bueno, acá, ¿se ven las escaleras? ¿Sí? ¿Se ven acá las escaleras? Sí. Bueno, acá esto es el nested loop, que es como este multinivel, ¿no? Que mostraba, cuento una historia, tic, cuento otra historia, tic, cuento la historia, tic, y después cierro la primera historia, o cierro la última, la anteúltima, y así voy cerrando las historias. Y así es como lo grafico, como en un multiniveles de profundidad. Ah, esto es crucial, porque acá viene el cuento del pájaro seguro. Adaptabilidad amable a la interrupción y calibración de la respuesta. La calibración es eso que yo estoy bien, que yo veo en las otras personas, en el público, y que voy adaptando también con flexibilidad mi historia ante la respuesta que puedo tener. Entonces yo tengo que todo el tiempo tomar, no puedo rechazar lo que estoy percibiendo en el público, tengo que tomarlo. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo máximo de esta adaptabilidad amable a la interrupción y calibración a la respuesta. Bueno, la calibración puede ser esto, ¿no? O sea, cuando yo veo las claves mínimas, que la persona entra en ese estado y que de golpe hace así con la cabeza, yo puedo hacer así, o que bosteza, entonces bostezó, abrió la boca. Puedo hacerle match así. Pero, ¿qué pasa cuando le contamos historias a personas? No hace falta que sean necesariamente niños, pero en los niños pasa mucho. Que interrumpen y le agregan algo, ponerle. Ah, pero había un robot en la historia. Ay, ¿y de qué color era la que no sé cuánto? Esas cosas pasan un montón. Entonces, si uno tiene una conducta demasiado rígida, va a decir, no, nene, no interrumpa, que no sé, que estoy contando el cuento. No, sí, claro, había un robot, pero el robot estaba escondido. Entonces lo usás. Lo usás para que sea parte, para incluirla también a la persona dentro de la historia. Bien, acá vamos. Acá, el pájaro azul. Y volviendo a esto de los niños, vuelvo a hacer esta encuadre de la... Bueno, hice talleres de cuentos con niños, talleres con dinámicas y juegos y demás, y había que dar a veces hay unas problemáticas y había que hacer un cuento para resolver una problemática, ¿no? Esto los niños no lo sabían, ¿no? Entonces, estaban, por ejemplo, me acuerdo en un lugar en José León Suárez, en un lugar donde había unas villas, había mucho problema de violencia. Mucho problema de violencia y de agresión y demás. Pero a los chicos les gustaban el anime, les gustaban y sabían lo que eran los samuráis, así que les conté la historia de Hotai. Y cuenta que hace muchos, muchos años había un samurái que se llamaba Hotai, que tenía una larga trayectoria en guerras y batallas, pero ya estaba cansado, ya está, siempre lo mismo, la pelea, la guerra siempre igual. Y ya estaba cansado, así que decide probar algo nuevo, a ver qué pasa con algo nuevo. Iba a probar a ver a un maestro zen. Iba a ver en este templo zen, donde con su maestro le enseña a sentarse, le enseña a escuchar, le enseña a meditar. No sé si saben lo que es la meditación. Se pone en una postura así, en silencio, con la columna bien derecha, y se quedan como en silencio percibiendo. En un momento, en medio del silencio, Hotai escucha: Samurái, soy tu alma. ¿A dónde voy a ir? ¿Voy a ir al cielo? ¿Voy a ir al infierno? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que mi alma tenga voz de niña? Dijo el samurái. Y el samurái no escuchó nada más. Se quedó con eso, pero eso le quedó dando vuelta en la cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Dijo, bueno, se puso a preguntar, le preguntó al maestro, no tenía ni idea. Y así fue preguntando, mi alma al infierno se quedó, voy al infierno, voy a ir al cielo, ¿cómo es la cosa? Y digo, bueno,
Las únicas personas que habían ido al cielo o al infierno, una estaba loca, la otra le faltaba la lengua, y otros eran bebés. Así que no pudo tener una respuesta, pero se acordó que hace muchos años había conocido a un anciano muy sabio que él podía tener la respuesta. Así que le hago corta la historia, recorre ríos, valles, montañas, unas aventuras locas y finalmente llega. El samurái llega pisando de pum, pum, a la cueva del viejo. ¡Viejo! ¡Soy yo! ¡Jotai! ¿Se acuerda de mí? Hace muchos años, sí, una pregunta. Si voy a ir al cielo, si voy a ir al infierno, si mi alma tiene voz de niña, ¿cómo es la cosa? Y el viejo estaba ordenando, doblando la ropa, todo arrugadito y chiquito, dice: ah, sí, Samulai, sí, viejo recuerda a Samulai. Samulai cobarde. Samulai se esconde en la cueva de viejo cuando guerra, sí, Samulai cobarde, Samulai oloroso, Samulai apestoso, Samulai que no se anima, Samulai muy cobarde, Samulai sucio. Y todo esto, a medida que el viejo iba hablando, Jotai se iba poniendo más rojo y más rojo y más rojo, hasta que lleno de ira saca su katana. ¿Saben, chicos, lo que es una katana? Sí, una espada así. Saca la espada y la pone atrás de su cabeza, y cuando le estaba por cortar a la mitad al viejo, el viejo lo mira y dice: ese es el camino al infierno. Entonces, entendió, ahí entendió. Y el samurái volvió a respirar normal y se puso su cara blanca, normal, tranquila, sereno. Había entendido la lección y guardó la espada. Y el viejo lo mira de nuevo y le dice: y ese es el camino al cielo. Y termina la historia. Entonces, esta historia, que es una historia que ya existe, la preparé para ese tema, o sea, la preparé porque había esa dinámica, no tuve que adaptarla, pero sí hice pequeños ajustes flexibles de adaptación ante el acompasamiento. Por ejemplo, le agregué esto, ¿no? Toda la primera sección de la historia le agregué en el momento para lo que lo iba a usar algo que podría ser bueno, decir, el tipo ya estaba cansado, que siempre es lo mismo pelear. Esto lo mandé muy rápido, muy subliminalmente, por decirlo así. Como para, ¿y quién no? Ya está, ya lo hice, ya peleé 2, 3 veces, ¿para qué quiero más veces? ¿No? Todos los estados, bueno, depende para qué tipo de público hablo, los tonos que uso y demás. Y si es una historia fantástica o es una anécdota, no voy a hacer las voces que estoy haciendo, ¿no? Lo que pasa cuando contamos historias es lo que pasó hoy. Cada vez que conté historias, así sea en una cárcel, así sea para gente muy intelectual o adultos o niños, siempre hay mirada de niño, ojos expectantes de niño. Siempre ese brillo está, siempre lo pude encontrar en todas las personas. Bien, y finalmente, la historia final de cierre, es así. Otra vez el mismo patrón completo. Trabajando en una escuela, me pasaba que con chicos de primero a tercer grado, todos los nenes me decían: profe, ¿puedo ir al baño? Profe, ¿puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? Y yo digo: no me digas, no me preguntes si puedes ir al baño. Es tu derecho de poder circular e ir al baño. Es tu necesidad, tenés que ir. Me avisás: profe, voy al baño, vuelvo un ratito. No hace falta que me preguntes: ¿puedo ir? ¿Puedo ir? No. Te levantás, me avisás y vas y volvés. Pero no funcionaba que les explicara directamente. Ahí realmente también vi que el abordaje directo era a veces muy difícil cuando hay mucho condicionamiento. Entonces les conté esta historia. Los junté a todos, a los chicos, y les dije: bueno, miren, hace mucho tiempo, esto es un cuento sufí, del sufismo, que es como el corazón chamánico del Islam, por decirlo así.
Entonces, cuenta la historia de un rey muy rico que tenía un pájaro, así como este, un pájaro de muchos colores que era mágico, que podía contar historias. Un pájaro muy inteligente con el que podía hablar y hablar de filosofía y aprender técnicas. Y ese pájaro lo tenía enjaulado en una jaula inmensa de oro llena de chiches, de juguetes, de comida de todo tipo. Todos los días se levantaba a la mañana y iba a deleitarse, a charlar con el pájaro, a conversar, a escuchar una historia, a filosofar, a escuchar su canto. Y siempre este rey, que era muy rico, le dice: pájaro, ¿querés algo? Pedime lo que quieras, yo soy un rey muy poderoso, pedime que te traiga lo que quieras. Y el pájaro ahí mira al suelo, y esto se repetía muchas veces, y dice: no, la verdad es que tengo todo, no me falta nada. Lo único que me falta es la libertad. Y el rey ahí se ponía incómodo, tragaba saliva. No, bueno, no, eso no, porque yo si te dejo libre, no, yo te quiero acá para mí, no me vengas con esas cosas. Bueno, entonces pasaba esto. Ahí volví a la pantalla grande. Siempre se repetía esta historia. La libertad, bueno, el pájaro sacaba algún chiste, alguna distracción para pasar el mal momento, para salir de ese momento. Y un día el rey tiene que hacer un viaje a esa tierra de la cual venía ese pájaro. Así que le pregunta, le dice: ¿querés que te traiga algo a tus tierras? Y el pájaro, así como medio como ya estaba como hastiado, tenía como todo tipo de golosinas y cosas y nada lo llenaba. Y le dice: bueno, está bien, cuando termines tus conversaciones con príncipes y reyes, anda al bosque principal de ese poblado y vas a encontrar un camino blanco. Seguí el camino sinuoso blanco y en el corazón del bosque vas a encontrar un gran árbol blanco donde están todos esos pájaros de colores que son mis familiares. Y ahí quiero que les digas a mis familiares, por favor, decirles que estoy bien, que no me falta nada, que lo único que me falta es la libertad. Trato hecho. El rey fue, la caravana, todo un montón de su gran comitiva de cortesanos y cortesanas, llegaron al lugar, tuvo la reunión, ahí se acordó lo que le había encomendado el pájaro, encontró el bosque, el camino sinuoso y siguió hasta llegar al inmenso árbol blanco. Y en ese árbol todos los pájaros que eran como él, que él tenía. Todos los hermanos, primos, hermanas, todos los parientes de ese pájaro. Y ahí dice: bueno, su hermano está conmigo, le empieza a explicar. Y está muy bien atendido, no le falta nada. Lo único que les falta es la libertad. ¡Pum! En ese preciso momento, uno de los pájaros cae muerto a sus pies. El rey, atónito, no entendía lo que veía, no podía entrar en su cabeza. ¿Cómo es que tan sensibles son estos pájaros? Que le dije esto y murió de un infarto, no se lo podía explicar. Así que, muy triste, vuelve a palacio y trata de evitar a toda costa la jaula para no tener que contarle esto al pájaro. Pero el pájaro, que silbaba, lo buscaba y bueno, se vio en la situación de contar. Bueno, ¿y? ¿Fuiste? ¿Encontraste el árbol? ¿Encontraste el bosque? El rey dice: encontré el bosque, encontré el camino, encontré el árbol blanco. ¿Y qué pasó? Es que cuando le dije lo que vos me dijiste que diga, que estaba todo bien, que tenías todo, que lo único que te falta era la libertad, en ese preciso momento, cuando dije que te faltaba la libertad, uno de tus hermanos cayó muerto a mis pies. Y ni bien hubo dicho eso, el pájaro cae muerto a los pies del rey, ahí en la jaula. El rey se agarra la cabeza, se pone a llorar, bueno, abre la jaula completamente
llorando y totalmente empapado en lágrimas y mucha confusión principalmente. ¿Cómo puede ser? Dije esto y cuando, entre las lágrimas, en un momento el pájaro se levanta y sale, y se escapa, y se pone arriba de la jaula. Y desde arriba de la jaula, el pájaro ya contento, el rey un poco contento porque estaba vivo el pájaro, o sea, no lo mató, pero no entendía, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Le dice, bueno, rey, parece que el día de hoy los dos hemos aprendido 2 grandes lecciones. ¿Qué lecciones? No entiendo nada. O sea, ¿de qué se trata esto? Bueno, la primera lección es que el mensajero no siempre es consciente del mensaje que lleva. ¿No? El mensajero no siempre es consciente del mensaje que lleva. ¿Cómo? Claro, rey. ¿No entendiste? Mi hermano no murió. Mi hermano me enseñó la forma de escapar. Hacerse el muerto. Él se hizo el muerto y trajo el mensaje. Vos fuiste el mensajero y no sabías que me entendés. Claro, sí, esto es... Y se maravilló y se alegró realmente. Y se alegró de corazón por el pájaro. Y se alegró por no haber matado al otro pájaro también, el rey. Así que se volvió un poco más sabio. Pero pará. Dijiste que aprendimos 2 grandes lecciones. ¿Y cuál es la otra gran lección? La otra lección, mi querido rey, es la más importante de todas. ¿Y cuál es? Es que la libertad no se pide, se toma. Y así, cuando conté esta historia, se imaginarán que los chicos aprendieron una lección y que tal vez no logré la simpatía del resto de las profesoras. El resto de las profesoras de las clases, ¿no? Pero sí, como en forma de historia, en forma así atrapante, tiene otra impronta, deja otra huella. Capaz si yo le hubiera dicho simplemente el mensaje final, el niño no se llevaba no le quedaba grabado en esta huella amnémica, en esta forma en la que podemos atesorar realmente las enseñanzas, en forma de historias, porque hubiera sido información como en forma de lista. ¿Bien? La historia que trajo Facu vino toda en un paquete en donde había una enseñanza que la podemos guardar en forma de historia. Por eso es que la luz está escondida en las historias para las tribus Hopi, porque ahí está la enseñanza, ahí está cómo podemos transmitir una llama viva de luz, emociones, conocimiento, estados y algo que es y mucho más, y mucho más, y mucho más. Muy bien. Bueno, acá de nuevo hice el acompasar, liderar, usé todos los patrones, el realismo y tienen otro ejemplo para, de nuevo, modelar en forma conscientemente, con las descripciones que hice, y en forma inconscientemente, haciendo mímica, tomando de aquí, de allí, de ustedes también. Así que estos son los últimos minutos, abrimos los micrófonos si quieren compartir algo en estos... Yo la pasé muy bien, les aviso, y disfruté mucho de sus historias. Así que si quieren preguntar algo, o compartir, o algún feedback, este es el momento. Ahora es cuando. Sí, ahí abrieron 2 micrófonos. ¿Facu? Bueno, ¿O Paola? 2 a la vez. No, Marisa. Estamos todos a la vez. Dale, Facu, vos primero, dale, que ya te nombré primero. La verdad, para que no me quedé, no solo quiero decir que fue excelente, excelente. Nunca había visto realmente el poder que tenían las historias. Sí me gusta mucho leer y leo bastante y me gusta, pero nunca le presté mucha atención al relatar una historia. Este año como que fue el que más aprendí, tanto para la oratoria, para todo, y esto fue como el hit culminante para darme cuenta del poder que tienen. Porque todas las historias que nos trajiste, yo literalmente cuando dijiste que somos como nenes, yo estaba como, me siento un nene literal escuchando esto, lo que se me deben notar mis ojos, o sea,
La verdad, increíble, increíble. Yo seguramente si hubiera estado presente ahí con todos los nenes, yo hubiera estado así con los nenes. Sí. Así que, maravilloso. Gracias, Germán, en serio. Muchísimas Muchas gracias a vos. Gracias por tanto regalo. ¿Pau? Ya. Bueno, yo estoy también súper agradecida. Nunca había tenido ningún tipo de acercamiento al storytelling, nada, nada, absolutamente nada. Lo haces muy Me bien. encanta, pero me encantan las historias, me encantan. Me encantan las historias, me encanta escuchar historias. Yo me sentí hipnotizada todo el rato, todo el tiempo. Qué Estaba así bueno. como que, wow, como entro así como en cada una de las historias. Y ahora también entiendo un poco más de mi propio trabajo. Yo te acuerdas que te conté que yo soy lectora de registros akáshicos, que es una actividad que usa mucho, bueno, la información se recibe como en imágenes y tú tienes que llevar la palabra y poder hacer entrar al otro en esa información que el otro mismo trae, porque en el fondo es como las constelaciones, o sea, uno entra como en el campo de información de la persona y se comparte, uno como que es espejo. Y me resonó mucho de lo que tú has dicho, me fue resonando, y me quedo como ¿con qué me quedo? Me quedo con pura gratitud, y me quedo como con la sensación de que se abrió una ventanita, pero que quedó ahí así como, como que se abrió, y que me lleva hacia algún lugar que no sé cuál es, pero que quiero ir ahí. Qué Eso lindo. es. Gracias, Pau. Gracias. Ale, ¿vos que tenés el micrófono abierto? Yo me voy con más dudas que certeza de acá. Oh, muy bien, filósofo. Me voy con más incógnitas que seguridades, como que me da ganas de seguir indagando, de seguir metiéndome, de leer todos los libros que recomendaste. Me anoté varias dudas así. Y la verdad que parece que es un arte que nunca dejas de perfeccionar, o en qué momento quizás estás con una persona y en qué momento ingresaste en la historia. Me gustaría llegar a ese punto de que estés charlando conmigo y no te des cuenta que te estoy metiendo en una historia y dejarte una pista ahí para que crezcas o para que te haga ruido o para que te quedes pensando. La verdad me pareció súper interesante, y me sirve. Ahora tengo que preparar con todas las consignas que me diste. Hay una cueva en el Champaquí que se llama la Cueva de los 40, porque en una tormenta como, como muy fuerte, un grupo de jinetes se vio en el medio de la tormenta y nadie sabía qué hacer y nadie sabía dónde meterse, y ya se estaban lastimando, ya los caballos se estaban poniendo malos, y encuentran una cueva, y ahí entraron los 40 jinetes con sus caballos, y está esta cueva en el Champaquí, se llama Cueva de los 40. Hay mucho material ahí para trabajar. Está buenísimo. Sí, sí, sí. En ese lugar yo quiero contar un relato, porque está bien, está la mirada mercantilista de llevar gente al cerro, de llevar gente al cerro de mis ancestros, de donde nació o sea, donde vivió mi abuela y mi abuelo. Están pasando varias cuestiones ahí en el cerro, de gente que está mercantilizando todo, ya están dañando el ecosistema, más allá de que es una reserva hídrica. Ya viene una persona con camiones, así rompe todo, y yo empecé a preguntar a todos los vecinos, che, ¿qué te parece esto? ¿Cuál es el Champaquí que nosotros queremos? En realidad queremos que en nombre del progreso por ahí se hiera lo que nuestros ancestros, mis ancestros, querían para esta tierra o vivieron como algo bueno, que era justamente la virginidad de la naturaleza. Ahí está la intención positiva sobre la cual trabajar, ¿eh? Y empezar a sembrar semillas. Así como esto que querés hacer es fantástico. Es fantástico. Bueno, todos, ¿no? Claro, Siempre yo con mi espíritu combativo lo veía por el lado de la política. Sí, vamos a hacer una asamblea de vecinos y le vamos a meter una demanda a este tipo porque los una cosa derechos no de quita la otra, igual, ¿eh? Las dos. Como que yo súper político ahí ya quería armar bardo,
o plantar también esa posibilidad de, no, este tipo no puede hacer lo que quiere en nuestra reserva, en nuestro champaqui. Entonces por ahí me puede servir para muchas cosas y la verdad que es un conocimiento que te agradezco por haberlo compartido y la forma que lo hiciste. Gracias. Gracias, Ale. Wow. Mari, Volvió. Elisa. Bueno, y también Feli, me quedé enganchada con la historia de Ale. La verdad que vamos a ir cuando haga algún circuito por ahí. Y también el valor contó otra historia aparte, mientras tanto nos relató otra historia que me la fui imaginando, ¿no? Pero el valor que tiene contar la historia es como algo inocente y a la vez qué profundo o cómo se pueden abordar temas tan reales como lo que está diciendo Ale, desde otro lugar totalmente diferente al que generalmente se plantean las cosas. Y cómo nos podemos involucrar desde eso que es lo más humano de lo humano, desde el encontrarnos, desde relatarnos las historias. Así que me voy, pero súper feliz y abriendo también, como decía Paula, la ventanita, me has dejado como mirando, expectante para seguir aprendiendo. Ha sido una genialidad para mí, Germán, así que bueno, muchas gracias a vos. Y gracias a los chicos por compartir, gracias. Muchas gracias. ¿Sol? Bueno, yo también profundamente agradecida. Tampoco había hecho nunca nada que tuviera que ver con storytelling y ahora quiero saber todo. Ahora quiero saber quién fue Erikson, qué es la hipnosis ericksoniana, verme todos los videos y creo que esta es la punta de un ovillo súper interesante. Y suelo escuchar muchos oradores y me gusta. Y por ahí algunos me atraviesan y otros no, y siempre me pregunto, ¿qué tiene este que a lo mejor ha hecho 800.000 cursos de oratoria, sin embargo no me llega? Y otro que no tiene tanta preparación, sí, y ahora me doy cuenta que tiene mucho que ver lo que ponen de ellos mismos en las historias, aunque no sean historias propias, pero la manera en que se las apropian es lo que hace la diferencia. Así que te agradezco infinitamente a los chicos también, he aprendido de todos, y de Pau, que me tocó como compañera en la sala pequeña. Gracias por tu libertad y por tu vuelo y por tu creatividad, porque creaste un espacio también como para jugar las dos, muy divertido y muy libre, así que mil gracias. Y avisanos, Germán, por favor, 2 cosas te pido, de próximos cursos y de material que podamos leer o ver, o nada, cualquier sugerencia, como para seguir tirando de la punta de este ovillo, te lo voy a súper agradecer. Bueno, eso voy a hacer entonces. Gracias. Bueno, Genial. Niños, hasta acá llegamos en este hermoso viaje de sueños. Y tengan dulces sueños y buenas noches. Mil gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias. Germán. Muchísimas Hasta pronto. Niños. Estamos Digo viendo. niños porque, bueno, son niños ahora. Sí. Tenemos ese brillo, ya está. En los Estoy más ojos. cerca, lo entiendo. Chao. Hasta pronto.